Bienvenidos al curso de Química General 1. Mi nombre es Oscar Hernán Giraldo Osorio. Yo soy profesor del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El día de hoy les voy a hablar respecto al modelo cuántico del átomo. Vamos a continuar nuestra discusión sobre la estructura de la materia. Y en la clase anterior habíamos visto cómo varios científicos muy importantes, entre ellos Max Planck, Einstein, Niels Bohr, lograron entender mucho más la estructura de la materia y en particular un aporte muy interesante que se hizo en esta parte del estudio de la interacción de la energía en forma de luz con la materia, fue establecer precisamente de que la radiación electromagnética, que es lo que llamamos en el rango visible por lo general la luz, ¿cierto? Esa radiación electromagnética, adicional a tener un comportamiento ondulatorio, también se comporta como partícula. Y eso depende del tipo de experimentos que se esté haciendo. O sea que aquí tenemos lo que se llama la dualidad onda-partícula. Es decir, tenemos este ente, esta luz que se puede comportar tanto como onda o como partícula. Y está compuesta de partículas, precisamente que se llaman fotones, que recordemos que tienen una energía igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿cierto?, de esa radiación. Entonces, eso ya estaba establecido. Posteriormente vino otro físico de los que aparecía en aquella foto, una de las fotos más importantes de la ciencia, del Congreso Solvay, Louis de Broglie, postuló lo siguiente. Él pensó, bueno, si lo que considerábamos y se creía bien establecido que se comportaba como ondas, que era esa radiación electromagnética, se estableció después que también se comportaba como partículas. ¿Por qué no pensar lo mismo respecto a las partículas materiales, como los electrones? Los electrones los tenemos bien establecidos como electrones, como partículas, pero ¿por qué no pensamos que pueden tener también esa dualidad onda-partícula y decir que pueden tener asociada una onda, ¿sí?, o comportarse como ondas bajo ciertas circunstancias? De hecho, él trabajó este problema y planteó una longitud de onda para los electrones. Obviamente la dedujo pues usando ecuaciones de la física, ecuaciones fundamentales, y llegó a establecer de que la longitud de onda que está asociada a un electrón es igual a la constante de Planck sobre el momentum. Recordemos que el momentum es igual a la masa por la velocidad de esa partícula. Entonces, esto inicialmente se plantea de forma teórica, ¿sí?, pero posteriormente se hicieron experimentos en los que se demostraron que esos electrones también se podían comportar efectivamente como lo escribía de Broglie. Incluso calcularon la longitud de onda y coincidió con la longitud de onda que es predecida por la ecuación de Broglie. Si vemos la gráfica, podemos ver la difracción de rayos X, que sabemos que es radiación electromagnética, que se comporta como ondas, y vemos ese patrón de difracción circular que tenemos allí. Y por el otro lado, tenemos un patrón muy similar, pero ya no es hecho con rayos X, sino con electrones, ¿sí? Entonces miren que también está mostrando el mismo comportamiento de la radiación electromagnética en forma de un fenómeno ondulatorio. Y de hecho, como les decía, se confirma adicionalmente la predicción no solo cualitativa, sino cuantitativa que había hecho de Broglie. Ahora bien, hablemos de una aplicación práctica, porque esto es como difícil de entender, uno no logra como asimilar esto cuando lo escucha por primera vez.
Pero a veces las cosas cuando se ven, tal como lo muestra la gráfica, comienza a sonarle a uno más coherente, ¿sí? De que sí tiene una cuestión, tiene una cuestión más real, pero no solo real, sino práctica. ¿Por qué? Fíjense ustedes que cuando usamos un microscopio óptico normalmente para ver partículas diminutas que podemos observar, bacterias, etcétera, lo que podemos observar tiene un rango físico bien establecido porque nosotros observamos con luz. Recuerden que la luz, lo que llamamos radiación electromagnética, luz es en el rango visible, esa radiación electromagnética que va aproximadamente de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Entonces coloquemos un rango medio como 500 nanómetros y 1000 nanómetros son una micra, ¿sí? Y 1000 micras son 1 milímetro. Entonces, tenemos aproximadamente 500 nanómetros que sería media micra, ¿sí? 0.5 micras. Entonces, ese es el objeto con el que estamos observando, o sea que vamos a poder observar objetos más o menos en ese rango. Si vamos mucho más abajo, no va a ser posible, porque tenemos esa limitación física. Pero si observamos el comportamiento de los electrones como ondas, y si ustedes miran en la ecuación de de Broglie, la velocidad está dividiendo, variando y la velocidad la que cambia, porque h es constante, la masa es constante, mientras los electrones no se muevan a velocidades muy altas, entonces podemos variar la velocidad, y al variar la velocidad podemos variar la longitud de onda, y miren que a mayor velocidad, es decir, a mayor energía que se le impriman a esos electrones, esa longitud de onda puede ser muy pequeña. O sea que podemos ir muy por debajo, ¿sí?, de lo que nos permite un microscopio óptico. ¿Qué tan debajo? Pues, ¿qué tan abajo? Pues eso nos lo da la microscopía electrónica. Aquí tenemos un equipo moderno de microscopía electrónica, hay diferentes tipos de microscopía electrónica, en particular el que aparece allí es un microscopio electrónico de transmisión, y vemos en la imagen, para mostrarles la capacidad que se logra con los mejores equipos hoy en día, miren la escala que tenemos allí, allí se están viendo unos materiales, ¿sí?, los cuales aparece una escala de 1 nanómetro, que quiere decir 10 aproximadamente 10 angstroms, o sea, básicamente tener casi 10 átomos. De hecho, básicamente tenemos allí resolución atómica. Entonces, esto para mostrarle algo de las cosas más espectaculares que hay. Si ustedes van a ese link que hay allí, ustedes van a encontrar más que la imagen, el video, y se ve cómo hay una dinámica allí de una interacción de unas partículas y se está observando en tiempo real. O sea que lo que se puede hacer hoy en día con la idea que planteó inicialmente de Broglie son cosas extraordinarias y han ayudado mucho al avance de la ciencia, de materiales, de las ciencias médicas y en general de la ciencia y la tecnología, así como pues la ingeniería. Ahora bien, ese comportamiento ondulatorio tiene un problema. Sin entrar mucho en detalles, ¿sí?, lo voy a mencionar brevemente. Werner Heisenberg, otro de los grandes físicos que participó en aquel congreso famoso de 1927, planteó, teniendo en cuenta esa naturaleza ondulatoria de los electrones, lo que se llama el principio de incertidumbre. ¿Qué pasa? Si yo quiero observar un electrón, medir, por ejemplo, su posición o su velocidad, pues tengo que usar una partícula parecida, pequeña, como un fotón. Pero en el momento, por ejemplo, que yo golpeo el electrón con un fotón y ese fotón va a mi detector, el hecho de haber golpeado ese electrón, yo puedo en ese momento haber conocido su posición, pero pierdo información con respecto a su momentum o a su velocidad porque lo voy a cambiar. O sea que acá viene, ese principio es bien profundo y es uno de los pilares de lo que es la mecánica cuántica, y es que precisamente el hecho de hacer una medición modifica el experimento, ¿sí?, modifica lo que yo estoy midiendo, o sea que el experimentador se hace partícipe, ¿sí?, de ese experimento. Entonces,
Básicamente, lo que nos dice esta ecuación que aparece allí, que es la incertidumbre en la posición y la incertidumbre en el momentum, es mayor que la constante de plan de vida sobre 4pi. Eso básicamente implica que si nosotros conocemos muy bien la posición, perdemos una gran cantidad o toda la información con respecto al momentum, o si conocemos momentum o velocidad, o si conocemos la velocidad muy bien, perdemos información con respecto a la posición. Y esto nos lleva a un hecho, a reconsiderar un hecho muy importante, y es que en física clásica, con las ecuaciones de Newton, se puede medir en cualquier momento la velocidad y la posición de una partícula, y yo más adelante la puedo volver a medir, puedo rastrear eso en el tiempo, ¿sí? Y poder hacer predicciones de lo que pasa, y puedo estar seguro de dónde va a estar ese objeto en un futuro, ¿sí? Aquí no, aquí ya esto cambia de manera profunda y nos va a cambiar también el concepto de lo que es órbita, porque ya no podemos hablar de esas órbitas de las que hablaba Bohr, órbitas circulares que, bueno, después fueron modificadas en otros modelos para ajustarlas a órbitas elípticas. Entonces ya no podemos hablar del mismo tipo de órbitas, porque precisamente tenemos este principio de incertidumbre. Entonces, ¿cómo hay que entender esto? Vamos a hacer aquí nuevamente, esto es una aproximación muy simple, muy rápida. Esto tiene tanto de largo como de ancho, todo lo que uno quiera, pero aquí vamos a dar una cosa muy simple. Pensemos en ondas estacionarias, ¿sí? Si estamos hablando de que los electrones se pueden comportar como ondas, y de hecho ya vimos que se puede medir, se puede ver en aplicaciones reales. Entonces lo que vamos ahorita es a considerar ondas estacionarias. Una onda estacionaria se puede hacer, por ejemplo, con una cuerda, la cual se puede sujetar por los extremos a la cual se le aplica una buena tensión. De tal manera que si tocamos esa cuerda, dependiendo de qué tanto la desplacemos y la soltemos, ella comienza a vibrar, pero miren que no vibra de cualquier manera, ¿sí? Vibra de tal manera que vamos a tener solo media longitud de onda, ¿sí? O podemos tener 2 medias longitudes de onda, es decir, una longitud de onda completa, o 3 medias longitudes de onda, o 4 medias longitudes de onda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser así, de tal manera que si ustedes miran la ecuación, la longitud de onda va a estar dada por 2 veces la longitud de la distancia, del largo de la cuerda, digámoslo así, dividido por n, que va a ser un número que puede tomar valores de 1, si estamos hablando en el primer caso, o de 2 o de 3, y esos van a ser números que van a ser enteros positivos, ¿ya? O sea que esto es como cuando se toca una guitarra, las cuerdas de una guitarra y se producen las notas musicales. O sea que tenemos diferentes formas, ¿cierto?, de hacer vibrar esas cuerdas, pero con patrones muy bien establecidos como lo que estamos mostrando allí. Fíjense en algo que es fundamental acá, y es que esa cuerda, siempre en sus extremos, la amplitud de esa onda va a ser 0, porque de otra manera, si no es 0, se nos va a romper la cuerda y ya puede vibrar de cualquier manera. Entonces, de alguna manera podemos decir aquí que las vibraciones de esta cuerda que está sujeta por los extremos está cuantizada, ¿sí? En el momento que la sujetamos ya no puede vibrar de cualquier manera. Si la tengo suelta puede moverse de muchas formas, pero en el momento que la sujeto queda cuantizada, es decir, ya los valores que puede tomar esa vibración no son cualquiera. Lo mismo podríamos pensar si los electrones están en los átomos, están allí, digamos, sujetos a los átomos por un potencial electrostático. Eso hace que, digamos, estén confinados allí en esos átomos, y si se comportan como ondas, no van a poder moverse de cualquier forma. Se van a tener que vibrar, digamos, podemos hacer una similitud a estas ondas estacionarias. Entonces, hay unos patrones bien definidos acá. La ecuación, precisamente otra de las personas importantes aquí fue
Schrödinger, que planteó una ecuación para poder entender el comportamiento de estos electrones como ondas. Precisamente esa ecuación pues lleva su nombre, la ecuación de Schrödinger. Y lo importante de esta ecuación, al final lo que se quiere, ¿sí?, es determinar lo que es esa función de onda. Esa función de onda, si se llega a determinar, se puede conocer todas las propiedades del sistema, ¿sí? Es como que yo tengo esa función de onda, y de allí yo puedo conocer la energía del sistema o puedo conocer otras propiedades aplicando los operadores apropiados, los operadores que se usan en mecánica cuántica para poder entender eso. Entonces, miren que la ecuación es como una ecuación de energía. Entonces tenemos que una energía más otra es como si fueran dos energías. Esa V tiene que ver con el potencial, ¿sí? La E pues sería la energía total, y la otra parte compleja sería así como la energía cinética. Entonces es como una ecuación de energía. De hecho es una ecuación de valores propios donde al final se va a obtener esa función de onda, que es la que interesa. Si esto se resuelve para un caso sencillo como el de esta cuerda que está aquí vibrando por los extremos, un caso similar sería como un electrón que tenemos confinado en una caja unidimensional, ¿sí?, que solo se puede mover en una dimensión, y que le permitimos moverse solo dentro de esa caja, y decimos que dentro de la caja el potencial es 0 para simplificar el problema, y por fuera de la caja el potencial es infinito, de tal manera que ese electrón no se va a poder salir de allí. Cuando se hace eso, se llega a una ecuación mucho más simple que la que aparece acá, y la solución son esas funciones de onda, que es una función con la que estamos familiarizados en trigonometría. Es una función seno, ¿cierto? Es una función sencilla, y miren que es muy parecida, ¿sí?, a lo que habíamos visto con estas ondas estacionarias. De hecho, miren que cuando se hace eso y se restringe el movimiento del electrón, que solo se pueda mover en esa caja de una dimensión L que se establece, aparece nuevamente un número n, como aparecía con esas ondas estacionarias que vimos que era 1, 2 y 3. Aquí exactamente aparece ese número n, que lo vamos a llamar el número cuántico principal, que tiene valores de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, valores infinitos, que es igual, digámoslo así, en términos cualitativos y cuantitativos en algunos casos, al número n que halló Bohr, ¿cierto?, con el cual marcaba sus niveles de energía. Ahora, una cosa importante aquí es que estas funciones de onda en sí mismas no tienen un sentido físico. Lo que tiene sentido físico es el cuadrado de esas funciones, que es lo que aparece en la otra parte de la figura, y es lo que se llama la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos va a decir a nosotros esa función de onda elevado al cuadrado? Nos va a dar la probabilidad de encontrar esa partícula en un punto determinado del espacio. Por ejemplo, cuando tenemos en nivel 1, la probabilidad máxima está justo en la mitad, ¿sí?, de la caja. Cuando tenemos en nivel 2, miren que ya en la caja la probabilidad de encontrar ese electrón es 0. Ya la vamos a encontrar en 1/4 y en 3/4, y así sucesivamente. Entonces, esta misma metodología se emplea para obtener las funciones de onda para el átomo de hidrógeno, pero allí obviamente hay un problema más elaborado, y lo que se hace es que esta suma de estas dos funciones que tenemos allí, de la de potencial y esa otra que está allí, que es un poquito compleja, es lo que se llama el operador hamiltoniano. Miren que allí está en función de x, y, z en las 3 coordenadas espaciales. Entonces, lo que se hace para el átomo de hidrógeno es cambiar las coordenadas y reemplazar eso por coordenadas que se llaman polares, en este caso coordenadas esféricas, que dependen de un radio y de 2 ángulos que nos dan la misma información que x, y, z, exactamente la misma información, y allí tenemos las equivalencias. Cuando esto se hace, se puede resolver esa ecuación de forma más sencilla, y se pueden obtener en principio rápidamente 2 soluciones. Una que depende
solamente del radio y otra que depende de los ángulos. Entonces lo que se va a llamar la función radial y la otra que va a ser R y la otra que es la función angular. Obviamente, como hicimos anteriormente en el caso unidimensional, en una dimensión aparece un número cuántico n, ¿sí? Si tenemos 3 dimensiones, pues van a aparecer 3 números cuánticos debidos a esas 3 dimensiones, o que van a ser consecuencia, ¿cierto?, de confinar ese electrón en ese espacio particular. Esas soluciones pueden lucir muy complejas como se ven acá, ¿sí? Pero lo importante más allá de las ecuaciones es realmente nos interesa entender esto de forma hasta cierto punto cualitativa y como vamos a ver luego mucho más cuantitativa para entender todos los aspectos relevantes del enlace químico. Entonces, esos números que les decía yo que básicamente son los que cuando coloco 1, pues me va a dar un tipo de función n igual a 1, n igual a 2, como lo veíamos anteriormente, ¿sí?, en estas gráficas. Entonces lo mismo cuando coloco los otros me voy a obtener otro tipo de funciones. Entonces esos números cuánticos que se obtienen al resolver la ecuación de Schrödinger son 3 y hay un cuarto que ya se los voy a mencionar. Hay uno que ya conocemos que es el número cuántico principal que lo vamos a denominar con la letra n, que describe el nivel principal de energía en la cual se encuentra el electrón del cual estemos interesados en obtener información. Después sigue el número cuántico de momento angular y ese describe el subnivel de energía, que es lo que vamos a llamar el orbital como tal, ¿sí? El orbital es como la partícula en una caja, es como esas funciones que vimos allí. Cada una de esas funciones va a ser como una orbital para ese electrón en esa partícula que está encerrada en esa caja, ¿sí? Entonces lo mismo va a ser acá. Ahora, hay un tercer número cuántico que es el número cuántico magnético que nos describe el orbital específico del cual estamos hablando. Esos 3 salen de la ecuación de Schrödinger. Hay un cuarto número, ¿sí?, que es el número cuántico de spin, que tiene que ver con el momento angular intrínseco del electrón, que no sale directamente de la ecuación de Schrödinger, sino de una ecuación más general, que es la ecuación de Dirac, ¿sí?, que es una ecuación que tiene en cuenta los efectos relativísticos, teniendo en cuenta que los electrones en los átomos se mueven a velocidades muy altas, a una fracción importante de la velocidad de la luz. Entonces, cuando Dirac resolvió sus ecuaciones, encontró este momento angular intrínseco que clásicamente se vería algo como esos electrones están cargados, entonces ellos clásicamente, ojo porque esto es más complejo, ellos estarían rotando sobre su eje. Entonces, dependiendo si están rotando en una dirección, van a generar un campo magnético así, o en otra dirección, un campo magnético al contrario, tal como nos lo muestra la figura. Entonces, de hecho, ese spin se manifiesta o es importante para poder entender lo que es el magnetismo. O sea que cuando tenemos un imán, ¿sí?, ese efecto que sentimos allí, de hecho, es un efecto cuántico, o sea que es un efecto cuántico, un efecto relevante. Ahora, finalmente quiero que pasemos al tablero, ¿sí?, para mostrarles estos números cuánticos, en qué consisten. Entonces, el número n que tenemos acá, ¿sí?, va a tomar valores, ya lo sabemos, de 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? El L, ¿sí?, que es el de momento angular, va a tomar valores de 0, 1, 2, etcétera, hasta n-1, ¿sí? El otro número cuántico m sub L, ¿cierto?, va a tomar valores desde L, pasando por 0 hasta menos L. Y finalmente, el número cuántico de spin va a tomar valores de más 1/2 o menos 1/2, que es lo que aparece allí, ¿cierto?, en la gráfica. Y eso nos va a poder entonces ayudar a entender cómo van a ser en últimas las soluciones para el átomo de hidrógeno. O sea que finalmente
¿sí? Llegamos a que todo se resume a una ecuación, ¿sí? Que es la ecuación de Schrödinger, que al solucionarla logramos entender como tal la distribución electrónica de los átomos, cómo están organizados esos electrones en esos átomos, y que en la próxima clase veremos que es fundamental y trascendental para la química. Muchas gracias.